antes que nada saludar a todas las compañeras y compañeros que hoy nos están acompañando en esta jornada de capacitación titulada Igualdad ante la Ley, Discapacidad, Derechos y Justicia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Mencionar algunas de las departamentales que hoy nos están acompañando, como ser San Nicolás, San Martín, Matanza, La Plata, San Isidro y Bahía Blanca. No solamente tenemos compañeras y compañeros judiciales hoy que nos están acompañando, sino que tenemos que mencionar que al ser la charla abierta tenemos compañeras y compañeros de Santa Cruz, de la Municipalidad de Mercedes, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del municipio de Rivadavia, Arrecifes, Escobar y de Salto, así que muchas gracias a todos. Bueno, presentar a quienes hoy quizás todos quieren escuchar y componen este panel, darles una especial bienvenida a Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ADAJU. Bienvenida, Mabel. Gracias. Y a Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy en esta propuesta de la Secretaría de Capacitación de la Asociación Judicial Bonaerense. En especial porque a veces uno cuando habla de justicia, quizás lo primero que se le viene a la cabeza es igualdad ante la ley o garantizar, digamos, el acceso a la justicia de todos y todos, y sabemos que eso en el cotidiano a veces no sucede, y digo no sucede y no uso la palabra no es posible, porque sí realmente creo que es posible. Simplemente hay que contar con las herramientas y los recursos necesarios para poder garantizar esa efectiva prestación, ¿no? Así que, bueno, si les parece, comenzamos. Bueno, arrancamos. Muy breve la dinámica, vamos a dividirla en 3 bloques que se fueron agrupando por temas que están relacionados entre sí, y como siempre después por el chat del Zoom pueden ir poniendo las preguntas, dudas, comentarios que quieran ir agregando, y acá quienes me acompañan hoy los van a ir respondiendo. Empezamos por el primer bloque, que dice ¿qué se entiende por discapacidad? ¿Cuáles y cómo son los obstáculos o barreras que pone la sociedad que terminan fomentando y generando la discapacidad? ¿Querés comenzar vos, Daniel? Bueno, dale. Acepto la invitación. En realidad es hablar un poco de la representación que todos tenemos sobre la discapacidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno piensa, hasta hace muy poco tiempo pensábamos de manera binaria, por ejemplo, ¿no? Pensábamos, las preguntas censales eran varones, mujeres, y había que llenar un casillero y era uno, otro, y hoy está interpelado ese tipo de representación. Y cuando hablamos de discapacidad, también sucede que son categorías que para algunos son sabidas que deben ser modificadas esas categorías, pero para la mayoría de la gente ni siquiera con mala predisposición. En realidad no comprenden, digamos, qué estamos hablando cuando hablamos, por qué decimos que son barreras, a qué nos referimos con eso, por qué hay que trabajar sobre las barreras, por qué el tratamiento es injusto cuando hablamos, por ejemplo, el acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, para las personas con discapacidad. Y bueno, quizás los tiempos son muy recientes, o sea, uno piensa que, no sé, de la generación que soy yo, que nuestros padres estaban muy preocupados por la vacunación contra la polio y que los chicos no nacieran con polio porque quedaban inválidos, y la denominación era esa, ¿no? De invalidez o minusválido, categorizaciones o conceptualizaciones que se fueron modificando. Y en realidad hoy estamos pensando en personas con discapacidad. O sea, hoy lo que estamos hablando es de personas con discapacidad. Y bueno, de hecho hay una ley, hay una convención internacional, que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que es ley con jerarquía constitucional en la Argentina del 2014, como siempre Argentina dando una iniciativa en materia de derechos humanos. Lo que plantea justamente es que hoy que hay personas que tienen déficits funcionales que por las barreras que se les interpone no acceden en igualdad de condiciones. Vos hablabas de igualdad, no acceden en igualdad de condiciones. Entonces la situación es que para ellos la vida es más complicada. Pero la vida es más complicada para ellos o para su familia, no porque tienen un déficit funcional, sino porque la sociedad construye barreras.
Entonces, en eso, por un lado, es bienvenido que la Asociación Judicial Bonaerense, porque no es usual, convengamos que no es usual que haya desde parte de organizaciones gremiales interés en tomar esta temática. Entonces, de alguna manera es tomar conciencia y pensar qué intervenciones podemos tener, qué podemos hacer sobre esto. Y cambiar la mirada, cuando hablamos de personas con discapacidad es esto, así como pasamos de pensar en minusválidos o incapaces o personas con capacidades diferentes o con personas con capacidades especiales, como en una redundancia de lo positivo, porque ellos, o ciertas infantilizaciones que a veces se da, por ejemplo, con discapacidad intelectual, en donde hay una redundancia, es decir, no, pero no sabés lo afectivosos que son estos chicos, que a pesar de que con lo poquito que tienen, lo poquito que pueden, ese tipo de cuestiones que en realidad son chicos como cualquier otro chico, con dificultades, como cualquier chico, pero esta situación de infantilización hace que nos pongamos con ese sujeto, con esa persona, de un trato que no es igual. Entonces, cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de respeto a la persona fundamentalmente. Y si hablamos de derechos humanos, lo que hablamos es de dignidad. Es tan sencillo cuando decimos esto es un tema de derechos humanos, es un tema de dignidad. Hace unos años, la CTA promocionó hace unos años el tema del transporte público, los reclamos por el transporte público accesible. Y en ese momento el tema era que decíamos, el tema del transporte público, por ejemplo, es un tema de derechos humanos, porque si no es accesible, la persona tiene que estar sometida a situaciones indignas para poder llegar a su trabajo o ir a visitar a un familiar. Para mí mismo, hoy venir, seguramente si tuviera cierto tipo de discapacidad me hubiera sido mucho más dificultoso llegar a este lugar, por la cantidad de obstáculos que uno se va encontrando en el camino. Bueno, es un poco repensar qué pensamos sobre discapacidad, ¿no? Que todos nos interpelemos sobre qué tipo de representación tenemos de una persona con discapacidad. Fundamentalmente es eso. Y cuando hablamos de barreras, es correr no en el sujeto, sino en lo social, que es que construye esa discapacidad. Porque muchos dicen, bueno, una persona con discapacidad y tiene dificultades para conseguir trabajo. Y tenemos dificultades aquellos que somos normales, lo escuché yo decirle a un dirigente, sindical, decir, bueno, en el momento que había una alta tasa de desocupación en la Argentina, ya a fines de los años del 2000, que la tasa de desocupación era del 24%, decía, bueno, es muy difícil conseguir trabajo, un empleo registrado, ya no digamos digno. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo otro? Sin embargo, cada vez que mejoran los indicadores de empleo, no se da ese mismo... proporcional, digamos. No es proporcional con las personas con discapacidad que pueden conseguir empleo. Y ese es un tema que debe ser revisado. Inclusive dentro de lo que es el ámbito, quizás uno dice, el ámbito de la justicia, porque seguramente muchas personas, no solamente personas con discapacidad, personas que a lo mejor no tienen una discapacidad y que en un momento de su vida quedaron con una discapacidad, no pueden continuar manteniendo el trabajo porque por la cantidad de barreras que tienen para llegar. Es más costoso viajar en colectivo, digamos, o más dificultoso llegar con un transporte porque tienen que pagarse un remis, quizás, que es lo que puede ganar en un trabajo. Entonces, son cuestiones que hay que revisar. Agregaría un ejemplo muy simple y muy llano que suelo utilizar con las personas que escriben con la mano izquierda. Las personas zurdas se encuentran con barreras y es algo muy sencillo, a eso llamamos barrera. Hay muy pocas tijeras que se fabriquen para manos izquierdas, hay la guitarra o incluso policías que no tienen la destreza para poder manejar con la derecha un arma. Eso nos reduce a nosotros a pensar, bueno, entonces la economía también entra en juego. ¿Quiénes son los que no fabrican estos dispositivos que estén al alcance de todas las personas?
esto que tanto hablamos sobre el diseño universal para poder acceder. Bien, el industrial va a querer ganar, obviamente, y está bien que así sea, pero alguien, y ese alguien es el Estado mismo, el que debe suplir ese espacio para que esas barreras no sean un escollo para las personas con discapacidad. Este tema de los colectivos, desde los años 90, lo escuchamos, Daniel, que hay colectivos accesibles para personas con discapacidad. ¿Se cumplió? ¿Cuánto tiempo? Hasta el día de hoy. El transporte es fundamental, como bien lo dijiste, pero para que se entienda el sentido de barrera es justamente con algo tan sencillo y con algo que es, para la mayoría de las personas, no es una discapacidad. Sin embargo, ahí se detecta que no se fabrican implementos al alcance de todos, ¿no? Eso como barrera, digamos. Pero para la convención, la deficiencia más la barrera es lo que produce la discapacidad. No es la persona la que tiene discapacidad. Le provocamos la discapacidad, justamente por la falta de estos elementos para que pueda acceder. Y es muy clara en el preámbulo de la convención cuando dice justamente que es un concepto que evoluciona. Yo me he encontrado en juzgados y le he sacado fotos también al acceso a los baños. Es muy interesante observar eso porque también habla de la ideología, ¿no? He encontrado un baño que para mí fue increíble, baños para personas con capacidades extraordinarias. O sea, estos eufemismos que se agregan muchas veces es por temor a no entender qué significa ese otro diferente, más allá del prejuicio o del estereotipo del tema de la discapacidad. También hemos visto en juzgados carteles, estoy pensando en uno de la provincia de Buenos Aires en particular, que está el cartel en el que habla de la indicación del logo típico de la silla de ruedas y colocado en una puerta que tiene 7 escalones por debajo, y la única forma de llegar a esa puerta mueve a risa, pero la única forma que hay para llegar a esa puerta es a través de la escalera, que son 7 escalones. Bueno, de esto nos encontramos muchísimo. ¿Con qué criterio se aplica la norma? Y esto no es solamente una barrera, es mucho más, es ideológico, ¿no? Es pensar quién puede llegar para tener una justicia igualitaria. Ese romanticismo del que hablaba él, ¿no? De hablar capacidades diferentes, capacidades especiales, romantizar por miedo, ¿no? Y además, no sé si a veces uno cuando habla de discapacidad quizás piensa en esas discapacidades más, no sé si palpables es la palabra, pero visibles, ahí está. Como decís vos, el dibujo de la silla de rueda, pero sabemos que es un abanico con un montón de matices y de situaciones distintas. Entonces, uno está acostumbrado a ver ese tipo de carteles, pero de las otras cuestiones o de las otras discapacidades, quizás no tan visibles como decías vos, hay mucho en lo que pensar. Coincido, me parece que a veces, me quiero adelantar, quizás sea una consulta que después se haga desde los que están participando de otro lado. Son un montón los que nos están acompañando, son un montón los que nos están acompañando, por suerte. Un montón. Pero un tema que surge es el tema siempre del tema del costo. Bueno, sí, lo que pasa es que eliminar barreras, por ejemplo, baños accesibles, modificar edificios que fueron pensados bajo otra lógica hace 100 años, en lugares donde no hay ascensores y tantos otros temas que se vienen plantean como, bueno, son tantas las necesidades que hay que, como cierta tiranía de la persona con discapacidad, que para acceder a igualdad tenemos que hacer un sobreesfuerzo desde la sociedad para eliminar barreras. Y en realidad, bueno, ella mencionó, lo remarco, Mabel mencionó el tema del diseño universal. En realidad, cuando vos ves un edificio hecho a nuevo con una rampa y ves que tiene una escalera al lado, fíjate que vos vas a ver que normalmente la gente opta por la rampa, no por la escalera.
Después hay edificios que se les hizo una rampa por algún requerimiento especial y a veces la rampa está mal diseñada, con lo cual termina siendo insegura y la gente, los demás habitantes de ese edificio optan por la escalera. Pero normalmente el diseño universal termina siendo utilizado porque, claro, empezamos a adquirir discapacidad, por ejemplo, con vejez. Entonces, los temas motrices empiezan a incorporarse. Entonces buscas que haya pasamanos, lugares más seguros, sanitarios más cómodos. Empiezan a utilizarse otra lógica. Pero el tema del costo pasa a ser central. Y ahí empieza a haber una sobrecarga que tiene que ver, que eso sí quería advertir, porque vos decías, bueno, hay cierta romantización, remarcando lo que había mencionado yo, y quizás por temor, ciertos prejuicios que sin duda tienen que ver con cierto temor, como no saber abordar, cómo abordo yo el trato con esta persona que tiene, no sé, que tiene ceguera. Entonces tiene que cruzar, ¿qué tengo que hacer? Veo que quiere cruzar y veo que es una avenida y que es peligroso, que hay un pozo cerca. Existe eso y también es una construcción. Ha habido poco espacio, por ejemplo, en los espacios educativos, en las escuelas, porque justamente en las escuelas muchas veces no circulan personas con discapacidad. Entonces es niños con discapacidad. Vos mencionabas lo que pasa en los juzgados. El año pasado todos asistimos, yo voté a una escuela de la ciudad de Buenos Aires que está sobre una avenida, 4 escalones tiene, y veía cómo un gendarme con muy buena predisposición ayudaba a un abuelo en silla de ruedas a subir. Dentro de la escuela estaba un cuarto accesible, cuarto oscuro accesible. Y hubo todo un trabajo de que las personas con discapacidad puedan acceder a votar, que tengan los apoyos, las personas ciegas y puedan con apoyo ingresar para votar, etc. Sin embargo, pues esa escuela sigue hoy teniendo 4 escalones. Un pibe con discapacidad sigue teniendo dificultades para ingresar. Una chica que quedó con discapacidad porque se fracturó una pierna sigue requiriendo que la levanten a UPA para poder ingresar a la escuela. Y la verdad que uno no ve una política pública de garantizar el diseño universal, que es justamente un diseño para todos y todas. Y después está otro tema que también menciona la Convención, que son los ajustes razonables. Y los ajustes razonables, ¿qué son? Bueno, hay cierto tipo de discapacidad que, bueno, puede ser un diseño universal quizás para todas las discapacidades, que son muchas. Entonces, comento un ejemplo, que no es mío, me lo contaron, pero me parece que es válido. Una vez una mamá tiene una nena que no tiene su hija, la anota a la escuela y le dicen que la escuela no podía ingresar porque no estaba preparada la escuela para su hija. La hija dibujaba y jugaba con los pies porque no había nacido sin brazos. Tenía una malformación congénita y había nacido sin brazos. Entonces dice, no puede venir acá. Entonces la mamá dijo, ¿por qué no puede venir acá? Y no, porque no va a poder escribir en el pupitre. Le dice, ¿por qué? Ella maneja con los pies, dibuja, juega, hace garabatos. Le dice, sí, pero el pupitre es alto, ¿cómo va a ser? Y le dice, cortarle las patas al pupitre. Bajaste el pupitre y sigue. O sea, era solamente una decisión simplemente de dar una respuesta diferente a una situación concreta que terminaba siendo inclusiva. No es necesaria la convención para dar una respuesta. Entonces me parece que lo que hay no es solamente una romantización a veces de la persona, sino también, que es más complejo, ver que hay cuestiones de poder, que eso permite desde un lugar de capacitismo ocupar ciertos lugares y vos no podés venir, mira, no podés entrar acá porque este lugar no está preparado. Lamentablemente este edificio no fue preparado, hay ciertas dificultades y no tengo ninguna voluntad de modificar esto porque esto es así. Bueno, eso también de alguna manera trasluce el poder. El poder muestra que ciertos sectores de la población quedan fuera de una circulación igual que otros en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son los principales problemas de acceso a la justicia, inconvenientes de las personas con discapacidad en el acceso y la comprensión de lo que está sucediendo?
En primer lugar, nuestro eje, sobre todo en el campo de lo que significa DAJUS, es la convención, desde luego, en nuestro librito de cabecera y las observaciones generales que emanan del comité. Eso en primer término. Y después también me gustaría expresar que las leyes y las normas de un país muestran lo que somos, porque justamente a través de esas normas decimos qué permitimos y qué no permitimos hacer. Curiosamente, salvo la convención, la gran mayoría de las normativas en relación a personas con discapacidad no tienen sanción. Y esto es un punto para nosotros muy importante. Por eso el respaldo de la convención, y trayendo a la luz lo que recién Daniel decía sobre los ajustes razonables, el artículo 2 de la Convención habla de ajustes razonables, habla de, en realidad, definiciones. La discapacidad no está definida, ya bien clara lo dice en el preámbulo y en el 1. Pero en el artículo 2 habla de cómo se define la comunicación, cómo se definen esos ajustes razonables. Daniel dio un ejemplo clarísimo de ajuste razonable que está dirigido a una persona en particular. ¿Qué pasa en el artículo 13, que habla de acceso a la justicia? Allí habla de ajuste de procedimiento. Se le quita la razonabilidad a lo que habla del artículo 2. En el artículo 13 estamos obligados a modificar el procedimiento judicial en razón de la persona con discapacidad, para darle la accesibilidad a ese derecho, que como bien decía Daniel antes, es de acabadísima dignidad para la persona. Este ajuste de procedimiento, no todos tienen los equipos necesarios, interdisciplinarios, para poder llevar a la práctica esa accesibilidad según no solo el tipo de discapacidad, porque uno puede pensar, por ejemplo, en discapacidad intelectual, bueno, modificamos el vocabulario o lo llevamos a un vocabulario llano y con eso es suficiente. No, siempre ponemos el ejemplo de Pablo Pineda, que es una persona con síndrome de Down y que es licenciado en educación en España. Pablo Pineda, si comete un delito, sabe que está haciendo algo en contra de la sociedad o de la norma. Hay otras personas con síndrome de Down que no lo saben y ambos tienen trisomía del par 21, es decir, ese ajuste de procedimiento está indicado de acuerdo a la persona, al vocabulario que la persona utiliza, y para ello se requiere un equipo en el cual tenga algo que la justicia generalmente no posee, que es tiempo. Tiempo para poder hablar con la persona, para ver cómo es su entorno, de qué modo interactuó con su familia, si es que la tiene, con sus vecinos o en la institución en la que está alojado. Porque muchas veces, sobre todo nuestro lenguaje, el castellano, tiende a hablar a través de supuestos. Y muchas personas con discapacidad estos supuestos no los interpretan literalmente lo que le estamos diciendo. Este ejemplo lo di 200.000 veces, pero aquel fiscal que quería que le preguntásemos tal cual él formulaba la pregunta, y una de las preguntas fue si tenía problemas con las drogas. A lo que la persona, en ese caso imputada, porque las personas con discapacidad también cometen delitos, donde curiosamente allí sí se transforman en personas, curiosamente, en ese caso el joven contestó que no tenía problemas. Claro, cuando da su testimonio y dice que había estado fumando unos churros y que había estado, y menciona todo lo que había hecho antes de cometer el delito en sí, el fiscal interrumpe y dice: usted dijo que no tenía problemas con las drogas. ¿Cuál es la función de DAJUS previa al acto? Solicitar el permiso de la intervención durante, en este caso era un juicio oral, para poder dar las adecuaciones correspondientes, ese ajuste de procedimiento, para que la persona pueda comprender. A lo que le dijimos a
a la presidenta del tribunal en ese momento que lo que estaba errada era la formulación de la pregunta. La persona no tiene problemas con las drogas, le gusta, las consigue, las consume. Entonces problemas no tiene. Eso que fue una risa generalizada, el juicio se terminó allí. Ahora, la gran pregunta es cómo llegó este joven a esa instancia de un tribunal oral, habiendo pasado por otro tipo de pericias como ser el cuerpo médico forense. Y acá tenemos también, hay muchísimos médicos y sobre todo los más antiguos que saben más por expertise y por tiempo, por vivencia de atender tantos casos en sus vidas, que nos pueden dar una información más acabada de la persona con discapacidad. Pero no están preparados la mayoría de los profesionales para poder comprender la diferencia. Además, la cantidad de casos. El sistema los llena de casos y de pronto en una mañana ven 5, 6 o 10 personas y claro, una persona con discapacidad es una más. Entonces no se adecúa el procedimiento de la entrevista, sobre todo, estamos hablando en psicología o en psiquiatría, adecuada a la persona con discapacidad. Se le hacen preguntas o preguntas, he escuchado de las más diversas, pero la más generalizada es si sabe lo que está bien y lo que está mal. Y es tan amplio el bien y el mal. Tan subjetivo. Es subjetivo, no sé, a tal punto es subjetivo que también un médico le preguntó a un joven con discapacidad intelectual si estaba mal pegarle a una abuelita. Y él dijo, ¿a la abuelita de quién? ¿No? Claro. Entonces, claro, es lógico, se ve que había abuelitas que meritaban pegarse. Pero en este caso fue que no. Si bien estos dos ejemplos, que nosotros tenemos aproximadamente 70 casos mensuales en todo el país, por supuesto varían. Trabajamos en conjunto con los operadores locales porque el tema cultural también influye. No es lo mismo hacer una adecuación de procedimiento en Jujuy que hacer una adecuación de procedimiento en Santa Cruz o en Tierra del Fuego, ¿no? Es decir, estas diferencias también, el tema de la accesibilidad en las provincias, cómo llegar a hacer una denuncia. En el caso de pandemia tuvimos muchísimos casos de violencia intrafamiliar, que no tienen oportunidad ni chance de ir a hacer una denuncia, ni medios, ni herramientas. En ese sentido se trabaja constantemente para pensar en dispositivos, pero ¿cómo se distribuyen esos dispositivos? Se requiere una política integral y no es solamente en el marco de la justicia, sino de varias instituciones del Estado que entre todos se trabaje transversalmente para crear estas situaciones, ¿no? Estas condiciones de accesibilidad. En lo que es la justicia en el campo de familia, nos encontramos muchas veces con madres con discapacidad a las que les quitan los hijos por falta de cuidado. Y en realidad la convención es muy clara al respecto. Es el Estado el que tiene que brindar el dispositivo y la asistencia para que esa mamá con discapacidad pueda maternar. Sé que es difícil lo que estoy diciendo. Pero posible. Pero posible. Exactamente, es posible. Lo hemos logrado en muchos casos en los que hemos intervenido y todos los que debemos ignorar seguramente, ¿no? ¿Quiénes hacen las denuncias por falta de cuidado? Generalmente las escuelas. Cuando hay una mamá con discapacidad que llega tarde con su hijo o que no lo pudo llevar a vacunar o que, bueno, por diferentes motivos dicen faltan cuidados, esta mamá no puede hacerse cargo de estos niños o de este niño. Es correcto, puede denunciar, pero la respuesta de la justicia es justamente lo que dije al principio, indagar en el entorno de la persona, ver qué otros dispositivos familiares puede haber, si alguien los puede asistir o si está sola, es el Estado quien tiene que brindar a través de las obras sociales
esta asistencia para que la persona pueda ejercer ese rol dentro de su familia. Muchas veces nos ha pasado un caso hace corto tiempo en el cual no se había contemplado la discapacidad de la mamá. Se habló siempre de la discapacidad del niño. En el momento que nosotros interactuamos a partir del pedido del juzgado de menores, siempre trabajamos con el niño. No sabíamos que la mamá tenía discapacidad, hasta el día que nos cita la jueza de cámara y que hizo una reunión generalizada, no supimos que la mamá también tenía discapacidad. Allí la situación cambió. Absolutamente. Nadie había pensado en los derechos de esa mamá. Si bien el interés superior del niño era el cuidado hacia el niño, está perfecto, pero también se vio el amor de ese niño hacia su mamá. Por eso también uno de los dispositivos más importantes es la entrevista personal por parte de los operadores judiciales con la persona con discapacidad, en directo, no leerlo en un informe. Me parece que esto de leer no es lo mismo que dar lugar a la voz, ¿no? En este caso, ¿qué pasó que no hubo lugar de la voz de la mamá, ¿no? También es mencionado, ¿no?, en la convención el tema de que personas con discapacidad normalmente pasan a estar subestimadas su voz. Y esto sí es una barrera cultural, también es una barrera, pero es una barrera cultural. En ciertos lugares no se escucha con la misma intensidad la voz de una persona con discapacidad. Y otro tema es dar lugar a lo que son los apoyos, ¿no? Muchas veces con los apoyos, porque como mencionaba Mabel, a lo mejor un recurso que falta en la justicia son los tiempos, ¿viste? Y hay personas con discapacidad que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad y hablan mucho más despacio, y entonces no es tenida en cuenta porque no hay tiempo, y las preguntas ¿viste? Como parece un menú de preguntas y respuestas muy rápido, casi un multiple choice, entonces queda descartada cualquier opción porque la persona el que interviene en entrevista subestima. Una vez, no tengo ni remotamente la experiencia que tiene Mabel, pero tuve que acompañar una situación de una chica con discapacidad intelectual que había sido violada, y entonces cuando la acompaño al juzgado, la perito que la entrevista hace la entrevista, yo esperaba afuera, y cuando me hace pasar me dice no se puede tener en consideración, a pesar que se había demostrado una médica forense que la violación existió, pero no se podía dar cuenta de lo dicho porque su edad mental, según el test que le hizo, era de 5 años 6 meses. Te digo, usted lo escuchó bien, porque es muy creíble lo que dice y es muy sensato lo que dice, y todo lo que otro equipo donde ella concurría a un establecimiento, y claramente era como se daba certeza, y aparte el hecho, esa situación donde no hay un espacio y después, porque había que reparar esa situación, ella tenía que ser escuchada. Lo que más le dolía a la persona con discapacidad, en este caso intelectual, es, más allá del daño que había recibido, era que no tenía escucha por parte de, en este caso, la justicia. El que tenía que escucharla. Y que tenía que escuchar, si no era. Entonces, simplemente reforzar esto que y qué precisión, Mabel, ¿no? Qué precisión, con los meses y todo. Con los meses y todo, 5 años, 6 meses. Increíble. Entonces no se podía tener en cuenta, y la verdad que creo que esta situación, por eso muchas veces el tema de escuchar, ver, sugerir si no viene con un apoyo, porque seguramente después podremos hablar de qué tipo de intervenciones podemos tener, pero... Ya están preguntando por las intervenciones en el chat, así que ya qué ansioso. Ya están. La ansiedad es un tema. Así que si les parece, tiro, digamos, el título de este tercer bloque que tiene que ver un poco con lo que comentabas, y antes de escucharlos a ustedes, leo un par de comentarios del Zoom, así también sirven como disparadores.
Como bien así escuchamos nosotros. Claro, como bien no, me escuchan a mí que tengo que leer. Como bien decías vos, ¿qué tipo de prácticas podemos incorporar como operadores judiciales para favorecer ese acceso a derechos? Y antes de, si me permiten, quiero leer algunos de los comentarios que estuvieron haciendo en el Zoom. Por ejemplo, algunos remarcan la importancia de capacitar en lenguaje de señas y braille, asegurar que haya intérpretes. Otro de los comentarios, mira, acá, Adajuz intervino en una causa del tribunal en el que trabajo. Los imputados eran sordomudos y nos permitió tener otra visión de la situación. Incluso nos permitió tener otra lectura de lo que no sabían, de lo que habían plasmado los peritos oficiales en la pericia psicológica. Es necesario contar con equipos de este tipo en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por los comentarios, en primer lugar, muchas gracias por la lectura. Querría aclarar una simple cuestión que es lengua de señas, porque tiene todos los requisitos de lo que significa un idioma. Está reconocido también en la Convención. No todas las personas con discapacidad auditiva hablan lengua de señas, esto en un principio. Las personas con discapacidad visual tampoco todas leen braille. La gran mayoría, y sobre todo los más jóvenes, optan por el audio y la escritura transformada en audio. Si les resulta más cómodo, como cualquier otro joven que está con la tablet y el teléfono durante todo el día. En Adajuz tenemos compañeros con discapacidad visual, abogados, 2 con discapacidad visual. Uno prefiere el braille y el otro, que es más joven, prefiere todo lo que es el audio. Así que bueno, eso en un principio. El tema del braille, y a diferencia de la lengua de señas, es que el braille representa las letras de nuestro alfabeto. O sea, es transcribir castellano con otro sistema de escritura, pero es castellano. En el caso de la lengua de señas, lo que se establece y se puede comprender es que no es castellano, justamente porque está basada en otro sistema comunicativo que es a través de la visión, y tenemos en nuestra lengua un verbo hartamente difícil para quienes la estudian, que es el verbo ser. El verbo ser, que en otros idiomas es el ser y el estar simultáneamente, en el nuestro está separado. Algo que para las personas con discapacidad auditiva, aunque hayan accedido a la escolaridad, les cuesta muchísimo comprender, porque el ser no se ve, pero el estar sí. Esta diferencia de poder ver a las personas con discapacidad auditiva exclusivamente bajo el punto de la lengua de señas es un error frecuente. No es lo mismo para personas con discapacidad auditiva, hijas de padres sordos, es decir, sordos hijos de padres sordos, o ser sordo hijo de padres oyentes, o tener sordera adquirida en la adultez, como cualquier otro tipo de discapacidad adquirida más allá de los 3 o 4 años de edad de cada persona. Esto también marca una diferencia en el momento de una pena, por ejemplo, si ha cometido un delito. Se marcan diferencias, no tenemos test validados en nuestro país para personas con discapacidad auditiva. Tampoco para personas con discapacidad visual, pero que se aproximan más a nuestro acervo cultural justamente por la lengua. Bien, el tema es muy arduo, muy largo y no hay estudios precisos. Estamos viendo muchas tesis doctorales en otros países estudiando la perspectiva de las personas sordas. Ahora hoy están reclamando una ley de lengua de señas que tampoco es la panacea. El hecho de estudiar lengua de señas a veces a mí me asusta, porque considerar que con eso van a tener una comunicación plena es lo que puede ocurrir, o como ha ocurrido con algunas policías provinciales o de la ciudad de Buenos Aires. Creer que
porque conocen la lengua de señas, van a poder interpretar todo lo que significa el entorno de la persona con discapacidad auditiva. Marqué 3 diferencias nada más, hay muchísimas más. Y esto también arroja un resultado de perspectiva distinta frente a esta discapacidad. ¿Qué le pasa a la persona sorda? Bueno, simplemente si nació con discapacidad auditiva, no sabe que tiene discapacidad porque es una de las discapacidades invisibles y no sabe lo que significa oír, es decir, no oye, pero tampoco sabe que no oye, ¿no? Es una de las más difíciles para poder interpretar en el momento de la justicia, y no hablo de la lengua de señas exactamente. Nosotros, y hablo de nosotros, todos los que estamos presentes, siempre estamos buscando los caminos para poder allanar la comunicación en este marco. Tuvimos casos en los cuales la fiscal, como bien contó Dani ese caso en particular, no quería que la niña de 11 años, 12, pudiese declarar una nena con discapacidad intelectual, esto fue en una provincia del norte, porque no podía decir con voz alta y clara quiénes habían sido sus agresores. Había varias personas detenidas, nos contactan, en este caso fue del cuerpo médico de la provincia, nos contactan para decirnos si podíamos intervenir o hacer alguna propuesta de adecuación. ¿De qué modo hicimos la adecuación para este caso? No es en todos igual, pero para este caso en particular, ella podía identificar a partir de su vista perfectamente. Lo que no tenía era una voz clara como la que no tengo yo hoy. Estuve hablando todo el día. En ese caso, la propuesta se la elevamos al juez y se instrumentó lo siguiente: en cámara Gesell se le presentó el doble de imágenes de los que estaban detenidos. La fiscal la aceptó finalmente, porque fue por orden del juez, de que se pudiese ella expresar a través de ese medio de imágenes. Identificó a 5 de todas las 16 imágenes que tenía vista claramente, y se puede probar. Es decir, siempre le respondemos cuando alguien nos dice creo que puede o creo que no puede. Nosotros no podemos creer, no es una cuestión de fe, es una cuestión de probar. Nosotros tenemos que probar que comprendimos lo que la persona quiso decir, siempre lo tenemos que probar, y todos deben ver tal cual ese resultado. En este caso fue una modificación, fue un ajuste de procedimiento, se rompe el protocolo, pero no es que se rompe, cumplimos con la ley en realidad. Se adecúa a ese protocolo, que al que más le cuesta romper es a las fuerzas de seguridad, porque tienen muy marcado el protocolo de actuación. Pero bueno, otros de los puntos también es cómo se detienen a personas con discapacidad, ¿no? Cuando cometen algún tipo de delito o lo llevan a cometer delitos. Muchas veces son usados en situaciones de trata laboral, en otras en tratas también con fines de explotación sexual, hemos tenido algunos casos. También para venta de estupefacientes, pensando que porque tiene discapacidad no se lo va a detener. Todas esas situaciones también ameritan justamente lo que hablábamos antes: verificar en el entorno. No es la persona la que hace la propuesta, sabe lo que está haciendo o cometiendo. Bueno, acá uno va a decir qué pasa con el artículo 12 y la autonomía de la persona. Entonces sabía, no, justamente llevarlo a un nivel de igualdad de condiciones significa que pueda optar, que pueda elegir. Para poder elegir tengo que conocer las opciones. ¿Conocía que era una falta? No. Debido a su discapacidad probablemente, pero también probablemente por su entorno. Bueno, todo ese trabajo previo es lo que se debe hacer antes de llevar a un tribunal oral a una persona con discapacidad.
Y pienso en realidad también de las personas que tienen que denunciar o que se encuentran, que es una situación también que es difícil, de vuelta por esta situación de la voz. Entre las discapacidades invisibles, la discapacidad intelectual es una. O sea, algunos hay ciertos rasgos que podemos presumir que hay algún tipo de discapacidad, pero muchas veces nos damos cuenta cuando tenemos un trato con ellos y se acercan con algún tipo de intervención. Entonces esto implica estar muy atentos, cosas que muchas veces se presupone que toda persona que viene a demandar o ocupar un espacio de reclamar una oficina no tiene ninguna dificultad, y en realidad eso no es así. Entonces simplemente estar interpelados porque puede pasar, digamos, ¿no? Se encuentra con que pueden haber algunas dificultades y no ser uno el funcionario que recibe la persona. El funcionario puede ser el ascensorista del edificio, puede ser cualquiera que se va cruzando en el camino y que es parte en este caso del aparato administrativo, de funcionamiento del aparato judicial, que empieza a constituirse en una barrera para esa persona. Muchas veces las personas no llegan porque dicen, no, pregunté, claro, le dicen, tiene que ir para allá, mire el cartel, o no sé, y la verdad que se hace muy difícil para muchos y termina siendo cerrada esa puerta y se vuelven para su casa sin hacer el trámite. Esto es muy frecuente. Entonces, no solamente aquel que es, digamos, que es objeto de ser imputado en un delito, sino también aquel que se acerca para hacer una denuncia, a veces en una comisaría, y que generalmente termina no quedando ninguna denuncia porque eso, digamos, no hay lugar. Quizás en esto creo que estábamos en el bloque de pensar ciertos dispositivos, sea bueno que también hayan personas trabajando dentro de la administración, porque eso hace que haya ciertos pares, y con todas las diversidades de discapacidad que nosotros mencionamos, los sordos, los ciegos, personas con discapacidad intelectual. O motriz. O motriz, porque esto va de alguna manera a hacer que aquel que se acerca al ámbito judicial sienta que también hay pares, gente que tiene que atravesar las mismas barreras que ella. Eso va a habilitar de alguna manera que se acerque mayor población. Nuestro equipo está conformado por profesionales con y sin discapacidad, ¿no? Cumplimos de sobra el cupo, digamos, pero solo a la JUS. El Estado tenemos una gran deuda en el cumplimiento del cupo para personas con discapacidad. Y tenemos tan naturalizado lo cotidiano que también fue un beneficio para las personas con discapacidad que trabajamos juntos, porque ya no trabajan en su propia temática. Es decir, personas con discapacidad visual que trabajan en ONGs de discapacidad visual. No, acá tienen que atender la diversidad, ¿no? de la población con discapacidad. Y eso da una apertura y un conocimiento que los saca de esos límites. O sea que no es un beneficio solamente para las personas con discapacidad, sino para todos. Y esto de naturalizar, Mariano, que vos lo conocés, lo voy a mencionar, con su permiso. Lo mencioné yo también. ¿Cómo? Si vos lo mencionás, te apropiás también. Una vez salíamos de la oficina y había una marcha por Avenida Corrientes, pero era una marea humana que venía hacia nosotros. Mariano saca el bastón y ocurre un fenómeno. Yo suelo contar todo lo que voy viendo hasta la medida de lo posible, y de pronto le digo, se acaba de abrir el Mar Rojo, porque la gente que lo veía con un bastón empezaban a hacer gestos en silencio, y aparte en silencio, claro. Sí, ¿no? En silencio, y señalaban el bastón. Entonces todos se abrían y nosotros cruzamos a contramano de la marcha por un corredor humano que se abrían porque había un bastón blanco. Eso también habla de un estereotipo.
muy agradecidos con los compañeros que nos dejaron pasar, porque íbamos hacia el lado contrario, pero también ocurrió en otra oportunidad que saliendo de la oficina también y frente al apuro de las personas, muchos atropellan y no nos miran. Y en este caso lo atropellan a él y él iba con el bastón agarrado de mi hombro, pero con el bastón. Y el hombre se da vuelta como para protestar, un señor de traje, se da vuelta para protestarle porque lo había atropellado, y cuando ve el bastón dice, uy, disculpe, no lo vi. Y él le dice, no se preocupe, yo tampoco, ¿no? Entonces, esto del sentido del humor entre nosotros, muchos dicen, ustedes se divierten en la oficina. No, tenemos casos tan tremendos que tenemos que también entre nosotros vivirlo de otro modo, ¿no? Es decir, por supuesto que analizamos y trabajamos cada caso en particular entre todos muchas veces para consultarlos, porque la diversidad de miradas es necesaria, pero esto de la inclusión en el ámbito judicial es más que necesaria para que lo naturalicen todos. Sí, porque nosotros, o sea, digamos, por X motivo, vos, Mariano es una persona con, no vamos a decir discapacidad visual porque va a decir que invisibilizamos. No, es ciego. Es ciego. Es abogado. Que es abogado, pero me parece que, digamos, tuve la fortuna de conocerlo y así por trabajar por actividades, encuentros, jornadas, etc. La última vez que me encontré con él, no que hablé, pero que me encontré con él fue justamente en un bar de Corrientes. Yo estaba con una conjuntivitis viral muy fuerte, estaba con unos lentes oscuros y obviamente también trae en la cuenta al mozo y me deja la cuenta a mí, porque claramente estaba con el bastón y me deja la cuenta a mí. Y entonces le digo al mozo, sí, por favor, no, yo tenía los ojos casi cerrados porque no veía, no distinguía los números. Entonces digo, decime cuánto es porque no lo leo. Entonces me dice, pago. Y Mariano me dice, bienvenido al gremio. La realidad es que en esta situación en donde uno se pone en un lugar y no poder, y digamos en el lugar del otro, en un momento, uno dice, bueno, pero son situaciones muy excepcionales. A veces sorprende, estamos hablando de más de 5 millones de personas que en el país tienen discapacidad. Entonces se habla entre el 10 y el 12, siempre hay, digamos, ahora hay que hacer un nuevo relevamiento, pero estamos hablando de más de 5 millones de personas y normalmente nosotros no nos cruzamos con personas con discapacidad. Cuando nosotros prendemos la televisión, no vemos que el 10% de los conductores de televisión tengan discapacidad. Se da paridad, quizás, antes no había paridad de género, o bueno, hoy hay mucha más diversidad en cuanto a la perspectiva de género en los medios de comunicación, y bienvenido sea, no así con discapacidad, a pesar de que el impacto, digamos, demográfico es mucho mayor. Entonces, de alguna manera, abrir puertas no solamente es un derecho, entre paréntesis, convengamos que no es gratuito, no es que lo dice la convención o del 4%. La convención, creo que es el artículo 27, habla del derecho al trabajo, pero en realidad lo del 4% surge de una ley de la lucha de un grupo de militantes con discapacidad que pedían que haya un cupo del 4%. Es el piso. Que ese es el piso, que después se modificó y quedó solamente para el empleo público. Sí. O sea, se modifica después con la ley 22.431. Pero en esto, solamente mencionar que está vos mencionabas lo médico como central en ser que el que determina si la persona debe ser escuchada o no. Este tipo de cuestiones que esto es algo que está muy incorporado en el ámbito de la justicia, está muy incorporado, pero justamente la modificación de la convención que habla del modelo social corre este eje y está planteando sobre esa construcción social de la discapacidad. Entonces todo aquello, hablando de dispositivos de intervención, si logramos que existan más espacios como los que ustedes nos ofrecen acá,
que esperemos que salga bien, Mabel. Está saliendo bárbaro, no se olvídate. Que salga bien, la cantidad de preguntas si no, que hay. Más espacio. La cantidad auspiciantes no hay, así que pero si logramos más espacio y si se logra, por ejemplo, modificar el cupo y si logramos que a su vez exista diseño universal, si logramos que exista ajustes de procedimiento, en tu caso, ajustes razonables en aquellos casos de aquellos trabajadores judiciales que adquieren una discapacidad transitoria o permanente y puedan mantener y no caer, digamos, caer en este caso, porque una pensión no contributiva por invalidez realmente es caer en la indignidad. Estamos hablando de un 70% de una jubilación mínima sin obra social, porque solamente acceden a un programa básico de salud, muy básico de salud, que es algo. Hubo una gestión que directamente hasta le sacaba eso, una gestión que sacaba las pensiones y el acceso a ese programa mínimo. Entonces, si como uno de los dispositivos es que es ir destrabando esto, porque la discapacidad es muy compleja, porque como vos señalabas, hay discapacidades que son visibles, hay discapacidades que no tienen ese digamos, que una persona en silla de rueda o una persona con ceguera y que está con un bastón blanco, hay otros que no. Pero si logramos ir incorporando en el trabajo y a compañeros y compañeras con discapacidad, esta situación vas a empezar a encontrar mucha más empatía, a que circulen nuevas demandas, a que esto se descomprima y no sea solamente en un programa de acceso a la justicia que cumple con el 4%. Si se puede entender como una forma de discriminación el modo en que la justicia interactúa con las personas con discapacidad y si dentro de las discapacidades hay discriminación. No sé quién quiere comenzar. La discriminación es parte de la naturaleza humana, si se quiere, es educacional, es cultural. Las personas con discapacidad integran ese colectivo también. Sí hay discriminación, por supuesto, en ese punto. Ahora, se considera discriminación dentro del campo de la justicia y hay una norma específica en la Convención que dice que cualquier motivo de discriminación por discapacidad en el acceso debe ser sancionado. Allí, por eso, en un principio, cuando hablaba de que las leyes de discapacidad de nuestro país no están reglamentadas a partir de la sanción, sino simplemente son de cumplimiento, en la Convención es bien clara, porque la Convención no se aprobó sola, se aprobó con el protocolo facultativo. O sea, que se puede hacer una demanda ante el incumplimiento por no tener el debido proceso. Por discapacidad sí se puede denunciar en la justicia. Sí, creo que en los dos casos, si hay discriminación dentro del propio colectivo de personas con discapacidad, sí, existe. Y si vas tomando por discapacidad, justamente una vez escuché a una persona de FAICA, de la Federación de Ciegos, mencionar cómo a veces existían ciertas cuestiones de poder de acuerdo a qué tipo de discapacidad había. Digamos, esto somos humanos y nos atraviesa y es transversal. No dejamos de reproducir, de alguna manera, hablamos de discapacidad y realmente, digamos, hoy hay mucho desarrollo sobre denunciando el capacitismo, pero dentro de esto, digamos, también las propias organizaciones de y para personas con discapacidad se caen en este juego de poder. Por eso es muy importante ir desarmando y estar advertido de cuestiones de poder, etc. Entonces, sí, sucede, eso sucede. Y no tengo estadísticas actuales, pero recuerdo que en un momento estuvimos trabajando con el INADI, y era hace unos cuantos años atrás. Vos estuviste en el INADI, sí, Mabel, entre otros antecedentes, buenos, tiene muchos buenos, pero entre unos antecedentes trabajaste en INADI y era la segunda causal de denuncias, era discapacidad. Discapacidad. De todas las denuncias por discriminación,
La segunda era por discapacidad. Bueno, ahora me voy a tomar el atrevimiento y alguna pregunta la voy a agregar, una duda personal voy a hacer acá. Antes de comenzar el Zoom hablábamos con vos especialmente del consentimiento. ¿No? Sí, no lo mencionamos. No, pero ahora te voy a... Igual estuvieron preguntando sobre los elementos, perdón, esperen, acá, profundizar, y si se puede hablar de los elementos que se pueden impulsar para garantizar el cupo con discapacidad en el Poder Judicial y ese déficit que hay justamente en el Poder Judicial para cumplir con el cupo de discapacidad. ¿Querés comenzar con lo del consentimiento? Lo del consentimiento. Voy a ejemplificar con un caso que fue mediático, un caso que ocurrió en Mendoza. Dos hermanos, uno con síndrome de Down, ambos de mayores de 60, uno 61 y 63. El que era tutor del hermano todavía estaba bajo la tutela, requería de la donación de un riñón. El hermano que requería esa donación era médico nefrólogo y justamente hacía ablaciones de órganos. Cuando hace la petición ante el juzgado, el juez, cuando ve que ingresa el hermano ya con el estereotipo síndrome de Down, denegó la autorización sin preguntar si quería o no. Se le da intervención a DAJUS, viaja al equipo interdisciplinario, prácticamente se estuvo con la persona durante 2 días para ver de qué modo vivía, como vivía en un hogar abierto, era autónomo, independiente, tomaba decisiones de que si iba a ver el partido o no, porque ¿de qué hablamos cuando decimos si consiente o no? ¿Cómo opta el juez? Que si bien vos me decías por el tema del cuerpo médico, muy pocos jueces van a decidir algo, y aún en países de los llamados de primer mundo, porque lo escuché en primera persona, va a ser algo contrario a lo que diga el médico forense. Muy difícil. Se apoyan mutuamente. Es un eje difícil de quebrar. En este caso en particular, no se lo llama, no interviene el cuerpo médico, pero sí nosotros, por el tema del consentimiento de la persona con discapacidad a darle o no un riñón a su hermano. Vimos que tenía bastante autonomía en su vida cotidiana, trabaja una de las psicólogas especialistas en la temática y se le hace la pregunta al segundo día si él quería donarle un riñón al hermano, y él responde que no le puede negar nada al hermano, porque el hermano hizo todo por él. No era la respuesta esperada, ahí no hay una decisión, uno tiene que detectar, sobre todo los que están en el campo de la psicología, cuáles son las respuestas esperadas, simplemente sí, no necesitamos explicaciones frente a eso. Bueno, se trabajó un poco más y en un segundo encuentro lo que se habla con él es algo tan básico como: ¿sabés qué es una donación de riñón? No. Se le explica sin mostrar en forma cruenta lo que significaba, que iba a recibir una anestesia, que iba a ser operado, que el hermano iba a mejorar las dos situaciones, el resultado con su hermano y la situación particular de él. Se le vuelve a hacer la pregunta si él quería realizar esa acción y él dice: no lo sé, lo voy a pensar, no estoy seguro. Bueno, esa respuesta es lo que nosotros decimos: saber elegir es poder consentir o no. La elección significa conocer el resultado de esa elección. En esta persona se pudo, pero hay otras situaciones en que las personas tienen ELA, por ejemplo, tienen dificultad, están en estado ya que prácticamente no pueden hablar, pero no tienen dificultades cognitivas para tomar una decisión, y curiosamente el estereotipo de no poder comunicar
se genera esto de tiene discapacidad intelectual también, ¿no? Como si hubiese un compromiso cognitivo porque no puede expresar por su propia voz, como dice Daniel. En esos casos se buscan herramientas distintivas, como ocurrió con el tema de las imágenes. La persona que da el consentimiento tiene que ser absolutamente probado que así fue. Una vez una jueza de la corte me dijo, una asesora en realidad, me dijo, cuando estaba Cerati en coma, si él expresa de tal o cual modo, no, Cerati no tenía discapacidad, estaba en coma, son dos situaciones distintas. Pero siempre tenemos que encontrar la herramienta de poder comunicarnos para que dé ese consentimiento. Hay casos mucho más difíciles y que probablemente no se pueda arribar a una respuesta favorable para lo que espera quienes intervengan en esa causa. Pero hay que llegar hasta última instancia, con imágenes, con diferentes dispositivos, como dice el artículo 2 de la Convención, incluso, dice el artículo 2, con comunicación no verbal. El ex diputado Rivas, que hoy es funcionario, él había quedado cuadripléjico a través de un disparo que había recibido siendo diputado. Perciben que él está ahí adentro de ese cuerpo a través de los ojos. Estaba encerrado en ese cuerpo. Cualquier juez en ese momento, cualquier operador judicial, incluso dentro del cuerpo médico, cuando lo veía, mencionaba que era una persona que estaba incapacitada, hasta que logra comunicarse a través primero de la mirada. Luego se crearon dispositivos especiales a través de computadoras, con el movimiento de un solo dedo, volvió a estar sentado en su banca. Hubo que modificar todo lo que era el Congreso en ese momento, los asientos para dar su presentismo, porque también ahí hay un protocolo, hay un edificio que está declarado patrimonio histórico, que no se puede tocar. Sin embargo, en materia de discapacidad hubo que hacer estas reformulaciones. Terminó su mandato, hoy es funcionario, sigue trabajando y sigue dando unas charlas espectaculares, claro, con la voz de la computadora, ¿no? Con una voz metálica, pero habla él a través de... Bueno, estos dispositivos, según el artículo 2, estamos obligados a manejarlos en el campo de la justicia, ¿no? Y probar, como dije en un comienzo, que sea bien probado el consentimiento de la persona. Daniel. No quería. Solamente citarles arriba, si la última vez que lo escuché en la Facultad de Ciencias Sociales, que se manejó con este dispositivo que puede traducir la mirada, hablaba a través de ese dispositivo, era justamente una jornada sobre discapacidad y derechos, y él hablaba de la importancia de la igualdad, ¿no? Decía, como yo soy, todos saben que él en realidad venía del Partido Socialista y él hablaba para los socialistas, el tema de la igualdad pasa a ser central. Bueno, justamente un tema es que reproducir barreras es reproducir desigualdad. Entonces, por eso es tan importante que trabajemos sobre esos temas, ¿no? Pero bueno, nada más, la única reflexión que me acordé por lo que decía Rivas. Y les digo la última pregunta, si les parece, como para ir cerrando y después, bueno, cada uno tendrá tarea para el hogar e ir repensando algunas cosas o varias. ¿Cuáles serían los elementos a tener en cuenta para garantizar el cupo de discapacidad en el Poder Judicial? No sé si, Daniel, ¿querés comenzar vos? No, ahí creo que tienen más respuestas seguramente los amigos y amigas que trabajan en el gremio, porque creo que es una bandera que tendrán que tomar, tendrán que trabajar no sé, tendrán que trabajarlo con la Corte y ampliar sobre esto.
no es solamente, reiteramos, no es solamente el cupo del 4%, también trabajar sobre el diseño universal, buscar que los edificios sean accesibles, no solamente físicamente, sino también comunicacionalmente. Y cuando hablamos de accesibilidad, que sea con autonomía. El diseño universal requiere autonomía. Ejemplo, si vos pones una rampa que tiene una pendiente exagerada, o sea, exagerada de que no es una rampa que nos transmita seguridad, lo más probable es que muchas personas no la usen, o si la usan se lesionen. Entonces, tiene que estar en discusión dentro de la justicia, buscar que se cumpla, porque termina habiendo trampas también. Cuando el tema del cupo del 4% lleva muchísimos años de lucha de muchas organizaciones de y para personas con discapacidad, pero sobre todo el tema de las barreras. Hay organizaciones como REDI, por ejemplo, que han tenido un rol central. Nos parece que si no se considera diseñar edificios accesibles o ajustarlos a un diseño universal, vamos a seguir inhabilitando a la persona. Le vamos a decir a la persona, mira, vos tenés trabajo, lo que pasa es que vas a tener que pasar muchas barreras para cumplir, nosotros te damos el puesto. Y es tramposo. Y otro tema es el tema de las plantas por contrato, o sea, está lo contratado y los que son de planta. Entonces termina pasando de que en realidad se cumple, a veces se acerca en ciertos ámbitos y hay como ciertos mecanismos tramposos en donde no se incorporan personas con discapacidad. La verdad que en la Argentina, que en materia de derechos tiene avances importantísimos en la región, importantísimos. Por ejemplo, tiene una ley de prestaciones que tiene 25 años, cumple hoy. En otras cuestiones tiene un retraso considerable. En lo social. En lo social tiene un retraso considerable. Y es llamativo como una diferencia en dos ámbitos. O sea, hace 25 años se hace una ley de prestaciones para personas con discapacidad, para el acceso universal de esas prestaciones básicas, donde se genera un compromiso de organismos financiadores, donde se establece qué tipo de prestaciones tienen que dar. Por otro lado, seguimos en otras materias muy retrasados. En el campo de la justicia lo que es incongruente es que en el ámbito judicial no se cumple un cupo, que después cuando hay recursos de amparo justamente por falta de puestos laborales en el Estado, es la justicia la que tiene que dar el dictamen, ¿no? Claro. Es decir, esta contradicción interna de lo que significa la justicia. Pero en primer lugar lo que tiene que tener es el puesto de trabajo, saber qué puesto de trabajo se necesita y después ubicar a la persona con discapacidad que pueda ejercer esa función. No directamente traer personas con discapacidad para cumplir el cupo. No, primero se debe tener el espacio, no sé, necesito a alguien que sepa de páginas o elaborar fichas Excel a través del Excel. Bueno, ¿hay alguna persona con discapacidad que pueda cubrir ese puesto? Sí. Bien, después viene, ¿qué tipo de discapacidad tiene? Es decir, ir con esos pasos. Primero tener el puesto, después ubicar a una persona con discapacidad. Y en tercer lugar, conocer qué tipo de discapacidad tiene para poder adecuar primero a los que van a ser sus compañeros de trabajo. Fundamentalmente, que estén informados cómo trabajar con esa persona con discapacidad. Después también informar a la persona con discapacidad qué tipo de compañeros va a tener. Es decir, no siempre se van a llevar bien, no siempre, o podrán ser todos muy amigos en el futuro, como ocurre en cualquier otro ámbito laboral. Pero si la persona con discapacidad es ingresada exclusivamente para el cumplimiento del cupo, como ya ha ocurrido en algún distrito, se suscitan problemas que después es muy difícil de revertir.
el estado de ánimo de los que ya trabajaban previamente, las personas que ingresan se sienten con discriminación o se aburren porque los tienen en una silla, y esto ha ocurrido en un par de instituciones, están en una silla 7 horas sin hacer nada y después vuelven a su casa con la sola función de haber estado presentes y cobrar un sueldo. Y me ha pasado también con un funcionario que me dijo, decime cuánta gente tenés, a ver, sí, cuántos trabajan en esta institución, tanto, bueno, necesito 17 personas con discapacidad. ¿Cómo necesito? No es a la carta. Por eso digo, primero es ubicar el puesto y después el tipo de discapacidad para adaptar a esa situación. La verdad quería agradecerles a ambos, han sido claros, detallistas, nos han, por lo menos a mí y por las preguntas que estuvieron haciendo, creo que a todos nos han dejado mucho para pensar, replantear, reaprender un montón de cuestiones cotidianas que a veces uno da por sentado. De paso aprovecho para contarles que, relacionado con lo que vos comentabas, Daniel, dentro del área dentro de la Secretaría Gremial de la Asociación Judicial a nivel provincial se está en pleno desarrollo el área de discapacidad relacionado con esto que hablábamos del cupo, así que es un avance, es un paso más, falta, pero es un paso más. Agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy y seguramente nos vamos a estar encontrando de nuevo en alguna otra ocasión. Así que muchas gracias a ambos. Gracias. Y nos estamos viendo.